Ok, comenzando. Entonces, esta es la quinta clase, creo, de la parte de seminario y hoy día vamos a hablar sobre el PCR. Acuérdense que el PCR ha estado como ahora, últimamente se ha ocupado harto para el diagnóstico del coronavirus. Una pequeña definición, bueno, el PCR es una reacción acoplada que está en cadena sobre la amplificación del material genético. Entonces aquí tenemos varios componentes. Primero la polimerasa que van a estar encargadas de la duplicación del material genético. Y hay que considerar que esta es una reacción sucesiva en el tiempo. Entonces, también lo que hay que tener claro que el PCR no es una amplificación específica, sino que depende de alguna secuencia que nosotros determinemos que queremos amplificar mediante el uso de primers. Los tópicos a abordar van a ser la replicación del DNA en eucarionte para tener un poco el contexto de qué es lo que pasa fisiológicamente, replicación de DNA in vitro y sus aplicaciones, un poco de historia del PCR, los tipos de PCR que hay y las aplicaciones que hay en la actualidad. Entonces, como recordarán, el ciclo celular en eucarionte consta de distintas fases. Tenemos G1, G2, G2 acá, y esa es la parte que a nosotros nos interesa, que es donde se va a generar la duplicación del material genético. Acá había una duda, diferencia entre el origen de replicación y replisoma. Bueno, el origen de replicación es un complejo de proteínas, si no me equivoco en eucariontes son 6, las cuales van a reconocer una cierta secuencia en el DNA, se van a unir y van a reclutar a otras proteínas. Y esas otras proteínas son la helicasa, la MCM. La helicasa junto con el complejo ORC van a permitir que estas hebras se separen. Luego el origen de replicación o el ORC, el complejo del origen de replicación se va y permite la integración de los otros componentes que son las polimerasas, las primasas. Acuérdense que hay una proteína que va cortando, haciendo pequeños nips en el DNA para poder evitar la torsión del DNA. Bueno, todo el complejo que se forma tras la generación de una arquilla, por ejemplo, esto se llama replisoma. Y la fase inicio, cuando está el ORC, el complejo ORC, se llama el complejo de origen de replicación. Profe, ¿Sí? una pregunta, entonces el ORC es solamente con la licasa. Sí, hasta la helicasa, porque después viene la Ah, CD45, se une y quita al ORC. y ahí después entra el replisoma. Claro. Ah, ya entiendo. Gracias, profe. Ok. Ya, entonces repasando un poquito, tenemos G1, S, G2 y M en el caso de la mitosis. S es donde la duplicación del material genético y de forma interesante, igual esto ya se sabía antes, pero no con tanto detalle como ahora, que en eucariontes hay múltiples sitios de origen de replicación. Y esto se da porque el material genético es bastante grande. Entonces, acá en esta microscopía de superresolución se pudo identificar muchos orígenes de replicación, la formación de estos puntitos blancos que se pueden ocupar o sea, se pueden detectar con sondas fluorescentes específicas. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos para poder tener una replicación de DNA? Acuérdense, la hebra, por supuesto, las hebras molde tienen que estar separadas. Aquí está la topoisomerasa, la proteína que le había contado que generando NIPS en el DNA va a reducir la torsión del DNA mientras va avanzando la helicasa. La helicasa va a generar esta división de las hebras complementarias para que las polimerasas se puedan acoplar a ambas. Recuérdense que en el proceso de replicación del DNA va a haber una hebra retardada y una hebra leading. Y la leading va a ir sintetizando sin problema y la hebra retardada va a generar pequeños fragmentos porque la primasa va a necesitar hacer primers de RNA. Y luego cuando va a pasar la DNA polimerasa, va a encontrar estos primers, los va a degradar y los va a cambiar por síntesis de DNA. O sea, se va a acoplar a eso y va a generar estos fragmentos de Okazaki.
Otros componentes que son también los de NTPs, que son como los pequeños ladrillos para poder formar la hebra complementaria. Y también hay otros cofactores que son importantes. Una de las preguntas después vamos a abordar sobre el magnesio, así que espero que alguien lo haya averiguado. ¿Qué hace el magnesio? ¿Cómo se pudo estudiar el DNA in vitro? Bueno, gracias a la microscopía electrónica se pudo identificar de forma visual cómo era la replicación del DNA, cómo se formaban estas horquillas. Como pueden ver en la imagen C, se vio una hebra acá, y hay varias hebras que están naciendo hacia los lados. Y esas son las zonas donde se está replicando el DNA. Y a partir de esto, empezaron a ver cómo funcionaba el proceso. Empezaron a caracterizar todas las proteínas que antes yo lo había mencionado y cuál era su rol durante la replicación. A partir de eso, los científicos después empezaron a hilar distintos tipos de polimerasa y encontraron algunas particulares. Por ejemplo, habían unas arqueobacterias que son termófilas, específicamente esta, la Thermus aquaticus, la cual tenía la propiedad de poder sobrevivir a altas temperaturas. Entonces, por ende, todo su sistema, todas sus proteínas estaban diseñadas para poder resistir altas temperaturas. La polimerasa de los eucariontes solamente es eficiente a la temperatura fisiológica, que son 37 grados Celsius. Y esto ayudó mucho porque antes sí se hacía PCR, pero en cada ciclo había que agregar de nuevo el mix para poder duplicar el material. Entonces, un proceso de 30 ciclos se hacía bastante tedioso y podría tomar todo el día incluso. Acá también había una pregunta de que por qué esta proteína tenía problemas con el contenido GC. ¿Y qué significa el contenido GC? Acuérdense que el, el DNA está compuesto por adenina, timina, citosina y guanina. Y la diferencia entre adenina y timina, y guanina y citosina, es la cantidad de puentes de hidrógeno que pueden generar. Adenina y timina generan dos puentes de hidrógeno en su unión. En cambio, G y C generan tres puentes de hidrógeno. Entonces, viéndolo de punto termodinámico, las estructuras más estables serían GC, ya que tienen más enlaces entre sí por los puentes de hidrógeno. Y eso da que durante el proceso del PCR, la temperatura de naturación del DNA aumente, sea necesariamente mayor. Y la temperatura de annealing, donde los primers se van a unir a la hebra, va a tener que ser mayor, ya que esta estructura con alto contenido GC van a generar estructuras secundarias. Y esas estructuras secundarias van a impedir que la polimerasa siga sintetizando. La van a sacar de la hebra. O sea, eso era uno de los grandes problemas que tenía esta TAC polimerasa. Y lo otro también que era que tenía muchos errores en la síntesis de DNA. Luego, en el 88, Gary Mullis y esta corporación, a partir del descubrimiento del ataque y poder sintetizarla de manera exógena, pudieron comercializarla. Entonces ahí ya se volvió un poco más de moda hacer el PCR. Y a partir de esto, la otra empresa de biotecnología empezaron a generar el termociclador. El termociclador, tienen que imaginar lo que es como un microondas que puede variar su temperatura de manera muy rápida y programarlo. Por ejemplo, indicarle que en el primer ciclo tenga 5 segundos de temperatura a 95 grados Celsius y luego de esos 5 segundos agregarle un paso de 10 segundos de annealing, que cuya temperatura hace como 45 grados Celsius aprox. Y así sucesivamente. Em, en 1990 se aisló otra polimerasa que es de la PFU, de la Pirococcus, la cual tenía
mejor rendimiento en cuanto a la producción de errores, no producía tantos errores como la ATAC, y también tenía menos problemas con el contenido GC. Luego en 1996 se generó el primer real-time. Acuérdense la diferencia del real-time. El real-time tiene la capacidad de cuantificar el- el material genético inicial de la reacción, donde uno va a ir midiendo ciclo por ciclo la cantidad de DNA que se va generando. Y en el 2003 empezaron con estas genéticas estructurales, por ejemplo, identificando qué dominio de la polimerasa son importantes para la duplicación del material genético. ¿Qué pasa si hay alguna mutación en algunos componentes importantes de estos dominios? ¿Cómo va a aumentar la eficiencia? ¿Si va a ser más estable o menos estable? Bueno, a partir de eso se pudo modificar las actuales polimerasas y hacerlas más estables, más eficientes y confiables en la síntesis de DNA. Entonces, acá hay una línea temporal de todos los descubrimientos que se han hecho, incluso hasta el día de hoy se siguen avanzando en esta historia del PCR, ya que hay varias técnicas que se pueden acoplar, y una de las más novedosas es el PCR digital, y también es bastante compleja. Em, si quieren saber un poco más de la historia, esta página donde venden insumos científicos tiene desglosado en inglés toda la historia del PCR. Ahora, entremos en detalle. ¿Qué significa cómo podemos hacer un PCR? Profe, ¿Sí? la PFU polimerasa tiene, al igual que la TAC polimerasa, también tiene puntos de, o sea, no se desnatura a tan altas temperaturas. Sí, ambos son de termófilos. Ah, ya. Gracias. Ok. Ok, entonces, la idea del PCR es tomar una muestra, identificar el DNA, aislarlo de alguna manera y amplificarlo. Entonces, los pasos son, primero, extraer el DNA y para eso hay varios kits. Por ejemplo, pueden ser con columnas de afinidad que eh, permiten la separación del DNA de todo el debris celular, por ejemplo, proteínas, ácido graso, etc. O también por solvente orgánico, que es la más antigua y la que generalmente se ocupa, que es con fenol. Entonces, ciertas componentes celulares, dependiendo de su naturaleza hidrofóbica o hidrofílica, se van a ir a una fase u a otra. Luego de eso, es importante cuantificar y evaluar la integridad del DNA. Y esto se debe porque es un principio básico de la ciencia. Si tú obtienes al principio basura, tus resultados sí o sí van a ser basura. Y esto se da porque DNA degradado va a estar cortado en distintas fracciones. Entonces, al momento de amplificar tu secuencia, hay una alta probabilidad de que esté degradada. Entonces no vas a obtener ningún resultado. ¿Cómo se puede evaluar la estabilidad del DNA o la integridad? Mediante un gel de agarose. Esto es técnicamente lo mismo que un gel SSPage, solamente que su base, en vez de ocupar poliacrilamida, se ocupa agarosa. Y va de distintos porcentajes, del 1% al 5% si uno quiere ver eh, DNA más chiquitito o no. Y lo otro, se ocupa un estándar que es de es de DNA sintetizado, con distintos pares de bases. O también puede ser un plásmido que fue degradado con distintas enzimas de restricción y se generaron distintos fragmentos. Entonces, ¿qué se espera del DNA? Que ojalá sea solamente una banda y bien arriba por su alto peso molecular. ¿Qué pasa si está degradado? Se ve como este chorreo acá, donde hay distintas fracciones. Y esto significa que ya el DNA se degradó y no es tan buena esa muestra para poder hacer un PCR. Hay otras excepciones, por ejemplo, ¿sí? Disculpe, entonces la integridad sería de que no esté como chorreado, Claro, que esté lo ya. menos chorreado posible. O sea, que no se vea como fraccionado. Claro, por ejemplo, esta en el B, si a pesar de que se diga DNA genómico, que también el DNA genómico se ve de esa manera,
Cuando uno tiene un plásmido, se espera que se vea solamente una banda y no se vea este chorreo. Ya, para que pueda como obtenerse el resultado esperado. Para poder partir de una buena base y generar un resultado alguno. Comprendo. Así es. Ok. Sí, esto es una electroforesis, ahí me pregunta. Lo mismo que el Page, es un gel de agarose, excepto que es un gel de agarose donde se aplica un delta de potencial eléctrico. Entonces, como el DNA en sí tiene una carga neta negativa por los fosfatos, va a migrar hacia el polo positivo, hacia abajo en este caso. Ya, entonces después de ver que tenemos un buen DNA, empezamos a hacer el mix de PCR. Em, para que lo visualicen, el mix de PCR se hace en unos pocillos muy chiquititos que, con suerte, su volumen máximo son 20 microlitros o 25 microlitros. Entonces son muy chiquititos. Y en esos pocillos se genera todo el mix, donde vamos a agregar la polimerasa, la muestra de DNA. Ahí es importante que la muestra de DNA sea cuantificada. Y esto se hace mediante espectrometría, en donde se mide la cantidad de DNA para que en un experimento, por ejemplo, si ustedes quieren identificar si un fármaco tiene algún efecto sobre la expresión o si genera mutaciones, la cantidad de DNA inicial tiene que ser la misma en ambas condiciones experimentales, porque puede llevar a falsas interpretaciones. Por ejemplo, si quieren hacer un real time y no midieron la cantidad de DNA que tienen. Entonces, en una reacción cargaron el doble que la otra reacción. Su resultado después va a ser que en una de las dos reacciones va a haber una duplicación de esa sección de DNA, lo cual es erróneo. Entonces, por eso es importante cuantificar el DNA y partir de la misma cantidad de DNA para poder hacer un experimento. Entonces, tenemos la muestra de DNA, los primers. Los primers son oligonucleótidos que van a flanquear la zona donde se va a amplificar. La gracia de los primers es que van a ser complementarios a la hebra molde y son pequeños, generalmente son de 20 pares bases a 50 pares bases máximo. Los DNTPs van a ser estos ladrillos para poder sintetizar el DNA de nuevo. Y el buffer, aquí también le había dejado una pregunta sobre el magnesio. Después lo vamos a ver. Los buffers también son importantes porque van a dar las condiciones óptimas para poder sintetizar el DNA. Y luego es programar el termociclador. Entonces aquí vamos a tener distintas fases. Son tres: denaturar, el annealing, donde los primers se unen, y la extensión, donde la polimerasa se va a activar y va a generar va a sintetizar la hebra complementaria. Sí, los primers son de RNA. O sea, para el PCR, si no mal recuerdo, son de DNA. Se ocupa DNA en vez de RNA. En RNA es para los fragmentos de Okazaki, que es la célula eucarionte. La gracia de ocupar primers de DNA es que son más estables. El RNA es muy autorreactivo. Ya, entonces aquí tenemos nuestro tubito, donde tenemos la polimerasa, el DNA, los primers y los nucleótidos. Entonces vamos a ir por fase. En resumen, todo esto nos va a generar que de una hebra, primero va a estar la denaturación, donde se van a separar. Los primers se van a unir de manera específica a estas dos regiones. La polimerasa en un primer ciclo va a amplificar indefinidamente en esta dirección y indefinidamente en esta dirección. Luego esto va a generar todos fragmentos, estas dos hebras complementarias. Luego en el segundo ciclo se van a separar, los primers se van a unir de nuevo y aquí recién se va a generar nuestro producto de PCR, que es este de acá, el cual va a estar flanqueado por los dos primers. Y de aquí ya se va a empezar a duplicar. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿A qué se refiere con blanqueado o branqueado?
Flanqueado. Flanqueado es como Flanqueado, delimitado. perdón. Sí, delimitado en las Ya. zonas extremas. Gracias, profe. Ok. Acá empezamos con la denaturación. Acuérdense que le había comentado que el DNA en su hebras complementarias interactúa por puentes de hidrógeno y dependiendo de su contenido GC va a ser más resistente o menos resistente a la temperatura. Cuando uno aplica temperatura a esta reacción, las moléculas van a empezar a vibrar y la energía necesaria para romper los enlaces se va a liberar. Entonces, en condiciones de alta temperatura, la interacción entre hebras complementarias versus la interacción hebra complementaria con agua va a ser energéticamente idéntica en cuanto a que ninguna de las dos va a estar favorable. Entonces las hebras van a poder estar interactuando con el agua y van a estar separadas. Y eso va a permitir que los primers identifiquen la zona donde se va a, a interactuar o a acoplar en un segundo paso. Generalmente la denaturación se lleva a 95 grados Celsius. Y por eso es importante que estas polimerasas sean resistentes a altas temperaturas. Entonces, después viene el annealing. Y aquí se baja un poco la temperatura. Y esta baja de temperatura es para poder favorecer la interacción entre DNA, entre el primer y la hebra complementaria. No se baja tanto la temperatura, creo que es como a 50 grados Celsius aprox, o 60. Entonces, y este paso es muy importante porque este paso va a determinar la especificidad de los primers. Si uno reduce mucho la temperatura, por ejemplo, a 30 grados Celsius o 40 grados Celsius, los primers, la interacción entre el primer y el DNA va a estar tan favorable que estos primers se van a unir de manera inespecífica. Van a tener, por ejemplo, una complementariedad del 50% y aún así se van a unir. Por lo tanto, cuando uno va aumentando la temperatura, va a generar el proceso inverso. Solamente los primers que se unen con una precisión del 100% van a ser capaces de unirse a la hebra templado o la hebra del DNA muestra. Por eso, este paso es importante en cuanto al seteo de temperatura, para poder identificar si hay productos inespecíficos o no. Luego de eso viene la extensión, donde la polimerasa reconoce este sitio donde se unió el primer y empieza a sintetizar. Y aquí se van a ir generando sucesivamente los productos de PCR. ¿Cómo se analiza el resultado del PCR? Bueno, el PCR en condiciones de PCR convencional se mide simplemente en un gel de agarosa, donde acá lo único que se hace es ver presencia o ausencia. Por ejemplo, en el caso del coronavirus se puede hacer este tipo de cuantificación, donde se ve si poseen la secuencia para la proteína Spike o no, o alguna otro componente del coronavirus. Se puede evaluar en el gel de agarosa. La otra fase es por real time. Y el real time, la gracia que tiene es que va cuantificando paso por paso la parte de duplicación del DNA. Y vean que a medida que van aumentando los ciclos del PCR, hay distintos comportamientos en cuanto a la cantidad de DNA. Hay una fase exponencial donde el DNA va a estar duplicándose constantemente y una fase lineal cuando ya el DNA está empezando, o sea, la reacción está empezando a agotar los reactivos y el plató cuando ya simplemente no hay más DNTP o la polimerasa está muy mal en cuanto a estos ciclos repetitivos de variación de energía, de temperatura. Bueno, en el en el convencional se ve la existencia o no de la banda. Por ejemplo, si ustedes amplificaron, le indicaron a los primers que van a flanquear un producto de PCR de 1.5 kilos bases, su producto debería ser este.
el de acá, el que se muestra aquí en el gel. Si una muestra no tiene ese producto de PCR, debe estar vacío, no debe haber ninguna banda en esa altura. Por otra parte, lo que se cuantifica en el real time es la cantidad de DNA por ciclos. Y esto se hace mediante sondas fluorescentes. Después lo vamos a ir viendo con más detalle. Acá tenemos los tipos de PCR. No sé si Pilar quedó bien respondida esa pregunta o tiene más dudas. Ya, genial. Hay distintos tipos de PCR y los distintos tipos de PCR van a estar en base a lo que se necesita respecto al experimento. Por ejemplo, acá un nested PCR. Si tienen una muestra de mamut de que fue congelado hace muchos años atrás y su calidad de DNA está muy degradado y es probable que tenga muy poca muestra, lo más conveniente es hacer un nested. ¿Qué significa el nested? Es un PCR que se aplica, son dos PCR consecutivos. De un primer PCR puede amplificar de manera inespecífica o también se puede amplificar de manera específica. Y el segundo PCR es más específico. La gracia de esto es que uno obtiene una mayor especificidad y lo otro es que a partir de una muestra muy precaria, uno puede obtener un producto de PCR. El RT-PCR, que es uno de los más que se ocupa y que se acopla, por ejemplo, al real time, es la amplificación de RNA. ¿Cómo se hace esto? A partir de una retrotranscriptasa, que el RNA lo transforma en DNA complementario o cDNA, y ese lo va amplificando en los ciclos sucesivos. Entonces, este RT-PCR consta de dos fases. Uno es la retrotranscripción y luego el PCR convencional. También tenemos el qPCR o PCR cuantitativo, en donde tenemos la amplificación de DNA o cDNA. Hay diferencia en la literatura, pero a grosso modo considero lo mismo que un real time, ya que también ocupa esta sonda fluorescente para poder cuantificar el DNA. Entonces, y también hay otras versiones del PCR que son más específicos, como el touchdown, el PCR colonia, en donde, por ejemplo, si uno está creciendo bacterias, estas bacterias van a formar colonias y uno puede tomar una colonia y tirarla a un mix de PCR directo. Eso se llama como PCR de colonia, para poder identificar si tiene alguna expresión distinta o si tiene o no algún plasmidio. Y el que le había comentado, el digital PCR, en donde es bastante complejo explicarlo, pero lo que se hace es diluir de manera técnicamente infinita la muestra y se evalúa la positividad de estos resultados. Y a partir de esta positividad hay una fórmula que determina ¿cómo decirlo? La concentración inicial del material genético. Y a partir de esa cuantificación uno puede determinar con bastante precisión cuánto DNA hubo en el inicio de la reacción. Y este tiene la capacidad de detectar de mejor manera que el real-time PCR. Ya, entonces, los que vamos a hablar son el RT-PCR y el cuantitativo. El RT-PCR, lo que le había comentado es que posee un paso de retrotranscriptasa, y esto fue descubierto por Howard Temmin mediante el estudio de retrovirus. Consideran que los virus siempre van a ser como los hackers del sistema. Entonces, si hay una maquinaria muy interesante de estudiar, son los virus, porque los virus son capaces de tomar el PCR convencional es cuando uno tiene material genético y ocupa, sin hacer pasos previos, amplificación del material genético con las polimerasas y con el mix de PCR. Y el producto uno lo evalúa con un gel de agarosa. Es el PCR convencional. El PCR convencional solo mide presencia o ausencia de material genético. Por ejemplo, si es una secuencia, un gen o una mutación. Bueno, entonces, no sé si quedó bien la pregunta. Sí, bueno. El RT-PCR lo que hace es un proceso previo, que es la retrotranscripción, y que está asociado a los retrovirus.
Hay distintas formas de hacer la retrotranscripción dependiendo de los primers que uno quiera ocupar. Por ejemplo, uno puede ser específico para los RNA mensajeros eucariontes, acuérdense, por la cola poli-A. Entonces uno puede ocupar un primer que es un poli-T. Entonces el óligo de T lo que va a hacer, se va a asociar a la cola de poli-A y le va a decir a la retrotranscriptasa que se asocia a esta zona y empiece a amplificar esa zona. Entonces va a amplificar todos los RNA mensajeros y luego, mediante el uso de una DNasa, se va a degradar o sea, mediante el uso de una RNasa se va a degradar el RNA base. Y a partir de esto se ocupa la reacción de PCR. Entonces, dependiendo de los tipos de primers que podemos ocupar, son oligo de T, primer aleatorio o primer específico si queremos irnos con un solo RNA en particular. El real time, a diferencia de los otros, puede ocupar la base del RT-PCR, que es donde uno generalmente más lo ocupa, ya que quiere evaluar los mensajeros. La gracia que tiene es que ocupa sondas fluorescentes para ir midiendo de manera real time en cada ciclo la cantidad de DNA que hay. Las sondas son de dos tipos. Una pueden ser inespecíficas, que son sondas intercalantes del DNA, que se llaman, por ejemplo, el Cybergreen o el bromuro de tidio, que durante el proceso de síntesis, estas sondas se van a unir al DNA que esté como double strand, ya que estas sondas son hidrofóbicas. Entonces necesitan un medio hidrofóbico que estaría al centro del DNA para poder fluorecer. Entonces de esta manera podemos tener como una cuantificación inespecífica de cuántos DNA de doble hebra hay por cada ciclo. Hay otros reporteros que son más específicos, que son sondas fluorescentes como la TACMAN o los beacons. Las sondas TACMAN tienen la gracia de ser como un primer, técnicamente un primer, pero que está al medio de la secuencia que se va a amplificar. Y este primer está flanqueado por un fluoróforo y un quencher. El quencher, al estar en cercanía al fluoróforo, va a inhibir la fluorescencia de esta molécula. Entonces, cuando va a pasar la polimerasa y va a empezar a degradar este pseudo primer, va a liberar el fluoróforo del quencher. Entonces, al liberarlo va a empezar a fluorecer. Y eso nos va a identificar más o menos de manera específica la cantidad de producto de PCR que tenemos. Luego, en manera similar, un quencher es una molécula capaz de absorber fluorescencia o absorber la energía de un fluoróforo y inhibir su fluorescencia. Eso es un quencher. Puede liberarlo de otra manera, por ejemplo, emitiendo calor o incluso emitiendo fluorescencia en otro rango como de menos energía. Entonces, pasemos a los beacons. Los beacons es técnicamente similar a las ondas TACMAN, sin embargo, ellos explotan esta idea de que la secuencia de DNA pueden formar estructuras secundarias y tienen esta forma de horquilla, en donde esta zona de acá, la que es complementaria entre ambos, es complementaria al DNA molde. Entonces, cuando tenemos esta sonda e interactúa con su producto de PCR, la afinidad entre mantener la energía entre mantener esta estructura secundaria y unirse al producto PCR va a ser favorable que esta sonda se una al producto PCR. Identifiquen acá que tienen un fluoróforo y un quencher, el mismo sistema. Entonces, cuando están más separados, el fluoróforo es capaz de emitir. Entonces, si uno quiere hacer como un producto muy específico, identificar cosas muy específicas, la mejor opción son las sondas TACMAN y los beacons. Pero la lata es que también son más caros. Profe, Ujú.
Una pregunta, ¿qué hace que esa horquilla que se forma por la sonda Beacon se una al ADN? Tienen que pensar que en termodinámica las cosas se están uniendo y se están desuniendo a la vez. Siempre son como interacciones de unión y desunión. Entonces va a llegar un momento que por un choque aleatorio, esta horquilla va a llegar a la hebra molde y mediante interacción se va a unir. Por ejemplo, este loop que tiene acá puede que sea la primera parte que se una y luego se va a desenredar solo porque la interacción va a ser más favorable hacia el producto PCR que mantener esta estructura. Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Entonces, esto es lo que se ve en el real-time PCR. Vamos a tener fluoróforo, vamos a tener un detector de fluorescencia y vamos a ver que en los primeros ciclos no se va a ver nada por el ruido que va a tener, ya que todavía no llega a la fase exponencial. Y luego del ciclo número 20 va a empezar la fase exponencial y vamos a ver que la fluorescencia de estos productos se va a empezar a disparar y luego va a llegar al plató donde todos los componentes básicos para poder generar la duplicación del DNA se acabaron. Generalmente la reacción de PCR nunca se llega hasta acá, como 40 ciclos, siempre se para un poquito antes, como 35 ciclos, para optimizar un poco el tiempo. Aquí hay distintos componentes en cuanto a la cuantificación. Tenemos el threshold, que va a ser el límite desde el cual nosotros vamos a identificar si es producto específico o no específico. Tenemos el ruido inicial. El ruido inicial, por ejemplo, para el Cybergreen es alto. Por ejemplo, vamos a tener estos productos de PCR inespecíficos, que son los primeros ciclos, en donde se va a unir el Cybergreen y va a emitir fluorescencia. Entonces, eso, ¿cómo se ve acá ciclo por ciclo? Se ven como pequeños pics chiquititos, y eso se le llama como ruido. Por eso uno setea el threshold un poquito más alto, cuando ya el producto de PCR se va formando y va generando esta fluorescencia específica. El Cybergreen es una sonda fluorescente inespecífica, estas sondas intercaladoras del DNA, que son como hidrofóbicas y necesitan estar dentro del DNA para poder fluorecer. No sé si quedó un poquito más claro. ¿Sí? ¿No? Ya, ok. Entonces, tenemos acá el CT, que es como el ciclo donde empieza la fase exponencial, y eso es muy importante para poder hacer la cuantificación después del DNA. ¿Cómo funciona el termociclador? Acuérdense que el termociclador, lo que le dije, es como un microondas, pero en realidad funciona con placas termocalefactoras. Son como placas de metal que mediante el uso de resistencia eléctrica uno puede ir variando la temperatura. Entonces de manera muy rápida puede alcanzar, no sé, 95 grados Celsius, y de manera muy rápida puede bajar la temperatura a 45 grados Celsius. Esa es la gracia de los termocicladores. Entonces a partir de eso uno puede automatizar el proceso del PCR y ir variando los ciclos de manera automática, y lo único que uno tiene que hacer es cuantificar la fluorescencia. Entonces, este es el mismo principio que tienen los microscopios de fluorescencia, en donde tenemos una fuente de energía que va a emitir a un espejo, puede ser dicroico o no. Este espejo va a reflejar la energía hacia los distintos pocillos del termociclador. Ya, no sé qué fue lo primero que dije, pero acuérdense que el termociclador, mediante uso de resistencia eléctrica y una placa metálica, permite la variación de temperatura muy rápida. Acuérdense que esto, al igual que la microscopía de fluorescencia, tenemos acá la fuente de energía, que va a ser como luz o un láser, que va a incidir en el espejo va a rebotar este láser hacia los pocillos del PCR. Entonces, como estos pocillos PCR van a tener fluoróforos, y dependiendo de su estado, si van a estar unidos al DNA de doble hebra, o si en el caso de los Tacman van a estar unidos a su producto PCR, van a emitir fluorescencia. Y al emitir fluorescencia, la fluorescencia va a viajar hacia el espejo y va a pasar por un filtro que va a seleccionar qué fluorescencia y qué rango de fluorescencia van a pasar, y luego vamos a tener el fotodetector.
Y el fotodetector va a convertir esa información lumínica en eléctrica y luego por un software vamos a poder ver estas curvas. No sé si queda un poco más claro, Pilar. No sé si repetí la primera parte que me dijiste. O si tienen más dudas. Ok. Entonces, como pueden ver acá, aquí en la fase inicial hay pequeños ciclos que esos se consideran como contaminaciones. Entonces, lo que uno hace es setear el threshold un poquito más alto. Por ejemplo, acá está seteado en esta zona. Aquí. Entre 10 elevado a menos 2 y 10 elevado a menos 1. En esta zona está seteado el threshold. Entonces, de aquí en adelante se considera como producto específico. ¿Cuáles son las ventajas? Profe, Sí, dime. una duda, entonces el termociclador a la vez es el que da la temperatura para la desnaturalización inicial, ¿o no? Sí, siempre Y es a la el que vez controla todo. el que capta. Ajá. Ah, ya. Igual hay termocicladores que son específicos para real time y termocicladores para PCR convencional. ¿Cuál es la diferencia al fin y al cabo? En que uno tiene el módulo para poder detectar la fluorescencia y el otro no. Profe, ¿Sí? ¿qué era el threshold? Entonces, es como el límite en que uno setea de manera manual o a veces algún equipo lo tiene de manera automática, en donde uno determina ya, de aquí para arriba es producto de PCR específico, de aquí para abajo es ruido. Identifica acá que hay como pequeñas amplificaciones inespecíficas al inicio. Y eso es ruido. Ya, gracias. Ok. Sí, este es un termociclador tipo PCR real time, ya que está acoplado a un computador y uno puede ver la amplificación. Este termociclador tiene acoplado el módulo de fluorescencia que va a detectar la fluorescencia de las ondas del Cyber Green o TACMAN o los beacons. Ya, pasemos a las ventajas del real time. La gracia es que es semiautomático, la única fase que uno tiene que hacer es la combinación de los productos. Sin embargo, hay robots que al día de hoy son capaces de hacer este tema totalmente automático. Uno le da la muestra y ellos lo purifican, lo cuantifican y lo pasan al PCR. De hecho, hay un laboratorio de criminalística en Chile que ocupa ese sistema. También tenemos una cuantificación precisa del DNA inicial, una alta sensibilidad y especificidad y lo otro interesante es que permite identificar perfiles de expresión en distintas condiciones. Por ejemplo, si el día de mañana quieren analizar si un cierto virus genera una respuesta inmune exacerbada, pueden tomar sangre del paciente y hacer un PCR a partir de esa sangre del paciente para ciertas moléculas que son proinflamatorias, por ejemplo, interferón gamma, interleuquina 6, interleuquina 1. Y eso es una medida indirecta, eso sí, del estado de inflamatorio de una persona, por ejemplo, o si tiene alguna infección. Ya, entonces pasemos a las preguntas. Los usos del PCR. Le adelanté un poquito de esto, pero el PCR se puede ocupar para diagnóstico de enfermedades como el coronavirus, el VIH, el citomegalovirus, que es bastante común entre en la humanidad, el cáncer también, sífilis también. También sirve para el diagnóstico temprano, por ejemplo, asintomático, en el caso de las personas de coronavirus, que tienen la carga viral pero no presentan los síntomas. Entonces la única manera de detectarlo es por el PCR, que el PCR identifica el material genético del virus. Hay también en algunos casos, por ejemplo, de resistencia bacteriana, la resistencia a antibióticos. También se pueden detectar por el PCR. Detección de marcadores tumorales también es importante, por ejemplo, en el cáncer de mama, en la detección de BRCA1, que es como asociado a la hiperplasia hiperplasia tumoral. Otra cosa que se ha ocupado también para huella dactilar del genoma, por ejemplo, test de paternidad. Hay ciertas secuencias en el genoma humano que son secuencias únicas entre individuos. Entonces, a partir de amplificación específica de esa secuencia, uno puede generar perfiles de
como identidad de persona. Entonces, al contrastarlo, por ejemplo, de un padre y un hijo, hay ciertos perfiles que se van a mantener y otros perfiles que van a ser heredados por la madre. Entonces, a partir de eso, uno puede hacer un test de paternidad, identificando la similitud. También podemos identificar polimorfismo genético. Por ejemplo, hay ciertas diferencias. Yo les voy a explicar el caso de la MHC de clase 1 o la MHC de clase 2, que hay distintas versiones de ese MHC que va a predisponer a una persona a enfermarse o no. Y también para medicina forense, que está relacionado con el test de paternidad, que también ven distintos patrones. ¿Profe? ¿Sí? Pero entonces para el PCR si se quiere detectar como secuencias genéticas como lo del test de paternidad y Sí. medicina forense y esas cosas, Ujú. como que igual hay que conocer la secuencia de ADN que uno quiere identificar, ¿o no? Como Sí, para cachar qué primers poner y cosas así. No es como sí. ir a lo loco. Sí, sí, sí. De todos modos, Ah, ya. hay un banco ya de que tienen como todos los tests que se tienen que hacer para poder hacer un test de paternidad. Son ciertas secuencias, se llaman las STR, que son secuencias de alta variación y son repetitivas. Entonces, generar primers contra eso es bastante fácil. Lo único que tiene, la diferencia que tiene es la cantidad de repeticiones que tiene. Entonces, por ejemplo, un padre tiene un STR de 100 pares de bases y el hijo tiene también otro CTR de 100 pares de bases, entonces es probable que sea su hijo. Cosas así. Ya, gracias. Ok. Entonces, como resumen, tenemos la replicación del DNA, acuérdense cómo funciona en eucariontes, los componentes básicos de la replicación de DNA in vitro, el estudio que se hizo con microscopía electrónica, y luego para la aislación de los distintos tipos de polimerasas. Macarena, ¿tiene dudas? Ah, sí. Dime. Le estaba preguntando si, por ejemplo, cuando en la tele hablan de el Ah, tema de los test rápidos, ¿también son PCR o es no, otro? no, es otro tipo. El test rápido, Ay, ese, si no mal recuerdo, lo vimos en la clase de aplicaciones de anticuerpos. El test rápido lo que hace es medir IgG, IgM en la sangre. Lo que, así como de manera fácil, es tomar la sangre, es un tipo de ELISA, sí, claro, es un tipo de ELISA. Lo que toma sangre del paciente, lo pone en como estos test de embarazo que son como alargados, en donde uno pone el dedo y cosas, y le dan como la reacción como en 30 minutos. Es lo ujú. mismo. Entonces, tienen como anticuerpos en ese test específico para la proteína S o spike del virus. Entonces va a detectar, después se va a asociar a una reacción colorimétrica y va a detectar si es positivo o no. Es a nivel de proteína, al fin y al cabo. Ya, ya, gracias, profe. Ok. Ya, entonces tenemos replicación de DNA in vitro. Las polimerasas, acuérdense que en la actualidad hay como una única que se está ocupando, que es la modificada genéticamente, que es más estable, es proofreading, que significa que no tiene errores en la replicación. El PCR también, acuérdense que permite la amplificación del DNA de manera específica. Tenemos su variante RT-PCR, que sería la retrotranscripción, el real time, que generalmente se ocupa acoplado al RT, y las distintas aplicaciones del PCR. Y de todos modos, en la siguiente clase vamos a hablar más sobre las aplicaciones de diagnóstico molecular. Ya, las dudas del foro. Hay varias que expliqué durante la clase y otras que no mucho, creo. No sé si tienen dudas respecto a esto. Bueno, creo que aquí había hablado sobre calidad de muestra, por ejemplo, si es abundante o precaria. Me refería más que nada a la cantidad. Aquí hay otra pregunta. Entonces, esos test rápidos, si una persona se enfermó, pero ya no contagia, ¿sale positivo igual? A ver. En el caso del PCR, si ya no contagia, debería ser negativo porque no debería tener carga viral. Pero en el caso de los test rápidos, debería tener anticuerpos porque debería haber generado la respuesta inmune contra el virus. No sé si yo respondido eso, María. Ya, cuestionario. Aquí necesito su participación, chicos. Entonces, ¿quién me dice la primera? ¿Cuáles son los materiales mínimos necesarios para duplicar el DNA in vitro? Una polimerasa,
Sí, la muestra de ADN, sí, dos primers, sí, los muy bien. DNTPs y los Sí. buffers. Muy bien. Ya, sí, eso es lo que se ¿Y el necesita. termociclador o no? Claramente el termociclador, si no uno va a estar todo el día haciendo los ciclos de Ah, cambio de sí, temperatura. ¿verdad? Muy bien, ya la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre RT-PCR y el convencional? El RT-PCR tiene que volver como del ARN hacia el ADN y el otro ya está listo. Muy bien, sí. Entonces hay un paso de retrotranscripción en el RT-PCR. Excelente. Ya, ¿cuál es la diferencia entre PCR convencional y el real time? El real time cuantifica la muestra. El real time usa las ondas fluorescentes. Muy bien, sí, y necesita muchas cosas que el PCR convencional no tiene. Por ejemplo, todo el Sí, po. módulo de fluorescencia. Sí, ahí Pero es una estaba como lo pregunta. que usted menciona, que son los específicos y los no específicos. Claro. ¿Sí? ¿Tenía una pregunta? Sí, por ejemplo, en el real time, ahí yo cuantifico la cantidad de muestra que tengo del PCR o del producto. Sí, Y en el convencional solamente veo si es que está o no está. Da lo mismo claro. cuánto, eso es cierto. Ajá, Ah, sí. ya. Presencia, ausencia. Gracias, profe. Ok. Ya, esta es un poquito más específica. ¿Qué sondas, qué tipo de sonda hay para el real time? Y nombren algunos tipos. Pacman, ¿Sí? Bicom, ¿Sí? había una molecular, o sea, una inespecífica también, SSI. No, Cyber Cybergreen. Sí, Cybergreen. Sí. Cybergreen. Sí, son estas moléculas fluorescentes intercalantes del DNA. Y ya. Entonces, algunas aplicaciones del PCR. 3. Para el COVID. Ya, sí. Detección de COVID. Ajá. Em, para los test de paternidad Sí, muy y bien. para la medicina forense. Sí, tal cual. Muy bien. Ya, ¿quién averiguó esta pregunta? ¿Para qué sirve el magnesio en la reacción de PCR? Yo la averigué. Ya, dime. Ya, y yo encontré que se usa como el magnesio en forma de sal, que es el cloruro de magnesio, Sí. y es como un factor que es necesario para la actividad enzimática de la polimerasa. Ujú. Y que como que la concentración de esta sal se tiene como que determinar de forma empírica para cada polimerasa ¿Sí es verdad? y para cada par de cebadores. Y Sí. dependiendo de la concentración de esta sal va a depender como la eficiencia de la reacción. Lo que yo no entendía era como que no me acordaba bien que era un cofactor y es Ujú. como un componente que es como necesario para la acción de la enzima. Entonces, si tenemos como poco magnesio o mucho, como que la reacción de la polimerasa no va a ser como la mejor, por así decirlo. Sí, Entonces vamos a tener como problemas al aplicar como el PCR. sí, Eso. tal cual. Así es. En aspectos moleculares, lo que hace el magnesio, acuérdense que los DNTP tienen trifosfatos, ¿no es cierto? El magnesio, al ser un cofactor, se asocia a la polimerasa y al ser un cation, va a interactuar con los fosfatos y va a generar una curvatura tal de los trifosfatos que va a exponer uno de los núcleos de fosfato más cercano al nucleótido y va a permitir la reacción con otro nucleótido. Entonces, eso es lo que hace el magnesio en aspecto molecular. Si uno tiene poco magnesio, la reacción va a ser ineficiente porque muy pocas polimerasas van a tener la capacidad de captar el magnesio y ocuparlo como cofactor para poder doblar esta cola de polifosfatos. Y si uno tiene un exceso, estos magnesios se van a asociar a los TNTP por sí solos y no va a generar la entrada de los TNTP a la polimerasa. Esa es como una explicación a nivel molecular lo que hace el magnesio. Pero sí, es un cofactor que ayuda a la polimerización del DNA y que es importante para las polimerasas. Eso, chicos. ¿Tienen dudas? Profe, ¿Sí? sí. Cuando hablaba de dsDNA, ¿es lo mismo que Cybergreen o es la hebra a la que se une el Cybergreen? Sí, es la hebra a la que se une el Cybergreen. dsDNA Ah, ya. significa DNA de doble hebra. Ah, ya. Ok. Gracias. El magnesio lo que hace es poder doblar los fosfatos y eso expone como una de las partes más reactivas del nucleótido. Entonces eso permite que otro nucleótido lo ataque y se una y genere el enlace
el enlace covalente. Eso es lo que hace el magnesio. Renata me tenía esa pregunta. Macarena, pregunta. Profe, ¿y si era mucho magnesio, qué era lo que pasaba? El magnesio se une a los TNTPs. Entonces los TNTP no van a poder interactuar, entonces no van a reaccionar. Como que todos van a tener doblado el fosfato. Y otra pregunta, ¿cuál era el problema de los GC? Como que se unían por muchos puentes de hidrógeno, Así no es. entendí muy bien esa parte. Sí, acuérdate que los AT y GC se diferencian en la cantidad de puentes de hidrógenos que forman. Los AT son 2 puentes de hidrógeno y los GC son 3 puentes de hidrógenos. Entonces, si tú tienes una secuencia de DNA que tiene alto contenido GC, su estabilidad termodinámica es muy alta. Por lo tanto, se necesitan mayores temperaturas para poder denaturar la doble hebra de DNA, y también al momento de hacer el PCR, cuando la polimerasa vaya pasando por esa zona que es generalmente a 70 grados Celsius, es muy probable que estas zonas de alto contenido GC estén unidas. Entonces, al estar unidas es como estos cierres de polerones no va a poder pasar porque va a estar unido. Ya, profe, muchas gracias. Ok. Profe, tengo una pregunta, o sea, más que una pregunta, sería una repetición. ¿Sí? Si pudiera repetir sobre las ondas inespecíficas, que no me quedó muy claro. Ya. Espérate un poquito. De hecho, que tenía algunas preguntas antes colgadas. El, el PCR de coronavirus, creo yo, no estoy tan seguro que es real time, de hecho, porque es un poquito más específico. Por eso se ocupa el real time, donde tiene sondas TACMAN. Ya, la pregunta que me dijiste era sobre, perdón. Ah, si podía repetir lo de las ondas inespecíficas. Ya, ok, ya mira. Las sondas inespecíficas son sondas que son hidrofóbicas, que solamente se unen al DNA de doble hebra, porque en la zona de interacción donde se genera tu punto de hidrógeno es altamente hidrofóbico. Entonces ahí se intercala, y cuando se intercala es capaz de fluorecer. Cuando está en interacción con agua no puede fluorecer. Esa es la diferencia que tiene. Ok, gracias. Ok. El RT-PCR lo que hace es primero convertir el RNA a DNA, y luego el PCR hace la duplicación del DNA. Profe, una pregunta. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, no sé, un RT-PCR y después hacerlo como real time, o no se puede hacer eso. Sí, de hecho eso es lo que más se hace. Lo que se Ah, hace ya. es un RT acoplado a un real-time PCR. Entonces, la primera Ah, fase de lo ya. que se tiene el mRNA, si uno quiere ver diferencia de expresión, lo pasa a cDNA, y ese cDNA se ocupa como producto para el PCR real-time. O sea, como Ya. reactivo, como inicial. Gracias, profe. Ok, ya. ¿Tienen más dudas? Profe, yo tengo una última duda, pero no es ¿Sí? como sobre el seminario, Sí, dime. sino como de las evaluaciones que vienen, Ok. porque como aún no hemos evaluado en los seminarios De la 3 y sección. 4, ¿cómo va a Sí. ser eso? O con este, no, eso es como mi duda. Sí, 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 eso ha sido bastante complejo porque tenemos poco tiempo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es priorizar las dos clases que nos quedan, que sería esta y la próxima semana. Y la subsiguiente vamos a empezar de nuevo con los seminarios. Vamos a empezar primero con el seminario 1 que quedó pendiente para la sección del jueves. Y luego vamos a retomar el seminario 3 y el seminario 4 con la misma modalidad de evaluación. Igual tenemos que evaluarlo porque dentro del petitorio, si no me recuerdo, querían que no hubiese evaluación como, como real time, como en el mismo tiempo. Entonces, tenemos que evaluarlo bien con los otros profesores si les vamos a pedir un video o lo vamos a hacer grabado. Ahí depende de ustedes también. Como sea más, No, mi más pregunta cómodo. era sobre los mini trabajos de Ah, los evaluación mini trabajos. de... Ya, ok. Sí, eso. Sí, sí, sí. O Como no, sea, tenemos pendiente el anterior y ahora se viene el de este, ¿cómo se va a distribuir eso? verdad. Sí, eso lo vamos. Sí, menos mal que me acordaste. Ya, lo voy a ver con los otros profes. Pero sí. Yo creo que vamos a priorizar este, ya que está la materia un poco más fresca. Y el otro lo vamos a ver si lo recuperamos después.
¿Profe? ¿Sí? Entonces, la próxima clase sería otra clase de materia y la subsiguiente ya serían presentaciones. Sí, O eso es lo que terminar. estamos Ah, ya. manejando. Y lo otro, me acuerdo que la primera vez que iba a empezar con las presentaciones, supuestamente iba a haber un control de entrada. ¿Eso siguió o Sí. ya no? Y este control de entrada va a tener que ser por 24 horas, por el mismo petitorio que tuvieron los alumnos. Entonces, Ah, ya. ahí se va a Y extender. y el control sería como nada más, o sea, sería como mini trabajo o sería como así No, preguntas preguntas netamente fáciles. referidas. Ah, ya. Sí. Ya, buenísimo. Gracias, profe. Ya, ok. Ya, chicos, ¿tienen más dudas? Vamos hasta acá. Ya, ok. Ya, que estén muy bien, cuídense y Gracias, profe, igual a usted. nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Muchas gracias, profe, cuídese. Chau, chau. Gracias, profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien. Chau, chau.